Había pasado toda la mañana aplicando mi maquillaje con cuidado, no para impresionar a nadie, sino para ocultar el agotamiento en mis ojos. Estaba embarazada de 6 meses, y cada movimiento venía acompañado de incomodidad, pero no quería perderme la boda de mi cuñado Alejandro, no solo porque era familia, sino porque una parte de mí todavía esperaba que Mateo, mi esposo, me viera de nuevo como la mujer a quien una vez prometió amar, no como una carga. El taxi me dejó frente a la iglesia de Santa María en el centro de Valencia. Era una estructura imponente, con sus piedras doradas brillando bajo el sol de primavera. Me acomodé el vestido color berenjena que había elegido cuidadosamente para ocultar los moretones en mis brazos y la hinchazón que nunca vino solo del embarazo. Respiré profundo, sintiendo el aroma de las naranjas que crecían en los árboles cercanos, intentando absorber algo de su fuerza antes de entrar. La ceremonia había terminado y todos se dirigían al salón para el banquete. Me deslicé discretamente entre los invitados, saludando con sonrisas breves a quienes reconocía. La familia de Mateo era numerosa y unida, originaria de un pequeño pueblo en Valencia donde todos se conocían. Yo, nacida en Barcelona pero criada en Madrid, siempre me había sentido como una extraña entre ellos, demasiado urbana, demasiado independiente según las palabras de mi suegra, doña Carmen. «Elena, has venido». La voz de María, la hermana menor de Mateo, me alcanzó entre el murmullo de conversaciones. Se acercó a abrazarme, con cuidado por mi vientre. Su rostro reflejaba una mezcla de alegría y preocupación. No estaba segura de que vinieras después de... Bueno, ya sabes. Después de que Mateo rompiera un plato en mi espalda hace 3 días. Después de que me gritara que era una inútil porque la paella que había preparado estaba demasiado seca. Después de que me amenazara con echarme a la calle si no aprendía a comportarme como una verdadera esposa valenciana. No me perdería la boda de Alejandro por nada del mundo. Respondí, forzando una sonrisa. ¿Dónde está Mateo? La expresión de María cambió sutilmente. Está en el patio con papá y los tíos, tomando vermut y hablando de política. Ya sabes cómo son. Asentí, agradeciendo mentalmente esos minutos de paz antes de enfrentarme a él. El salón estaba decorado con flores de azahar y jazmín, llenando el aire con su fragancia. Las mesas cubiertas con manteles blancos y centros de mesa con velas flotantes en agua. La familia de Carmen, la novia, había traído elementos de su tierra natal, Andalucía, abanicos pequeños como recuerdos para las invitadas y botellas de aceite de oliva para los hombres. Me senté en una mesa alejada, observando a la gente reír y bailar. Las parejas mayores se movían al ritmo de un paso doble, mientras los jóvenes esperaban impacientes que comenzara la música moderna. Vi a mi cuñada Elena, la hermana mayor de Mateo, mirándome desde la distancia. A diferencia de María, ella siempre había sido fría conmigo, como si supiera que yo no pertenecía allí, como si pudiera ver a través de mi fachada y notara los moretones que tanto me esforzaba por ocultar. El tiempo pasaba, y la tensión en mi cuerpo crecía. Cada minuto que Mateo no aparecía era un respiro, pero también aumentaba mi ansiedad. A veces su ira era peor cuando había bebido, otras veces cuando estaba demasiado sobrio. Nunca sabía qué esperar. Fue entonces cuando lo vi entrar al salón, rodeado de sus primos. Llevaba el traje gris que le había planchado esa mañana antes de salir sigilosamente de casa, mientras él dormía la resaca. Su cabello negro estaba perfectamente peinado, y desde la distancia, con su sonrisa amplia y su postura confiada, parecía el hombre del que me enamoré en la universidad, el profesor de literatura que me conquistó con poemas de García Lorca y promesas de un amor que trascendería el tiempo. Nuestras miradas se cruzaron a través del salón. Por un instante, un destello de la antigua calidez apareció en sus ojos, pero fue efímero, como una cerilla encendida bajo la lluvia. Su expresión cambió, la máscara cayó, y vi lo que realmente sentía: desprecio, un odio frío que me heló la sangre. Comenzó a avanzar hacia mí, abriéndose paso entre los invitados, empujando sin disculparse a quien se interpusiera en su camino. Mi cuerpo se tensó instintivamente, preparándose para lo que vendría. La música seguía sonando, las risas continuaban, pero para mí el mundo se había reducido a ese hombre acercándose con los puños apretados y la mandíbula tensa. «¿Qué haces aquí?», siseó al llegar a mi lado, su aliento cargado de alcohol.
Te dije que no vinieras. Es la boda de tu hermano, respondí en voz baja, intentando no llamar la atención. Tenía que estar aquí. ¿Tenías que estar? ¿O querías que todos vieran lo patética que eres? ¿Querías que mi familia sintiera lástima por ti? Su voz subía de volumen con cada palabra. Algunas personas cercanas comenzaron a mirarnos. Mateo, por favor, supliqué, colocando una mano sobre mi vientre en un gesto protector. No aquí. Él miró alrededor, notando las miradas, y forzó una sonrisa. Se inclinó cerca de mi oído, y con voz dulce, como si me estuviera diciendo palabras de amor, susurró: «Eres una vergüenza. Mírate, gorda e inútil. Ni siquiera sé si ese bastardo es mío». Sentí que las lágrimas amenazaban con derramarse, pero las contuve. No le daría esa satisfacción. No aquí, no hoy. Había soportado 2 años de insultos, golpes y humillaciones. Había aprendido a construir una fortaleza interior donde refugiarme cuando las cosas se ponían feas. Pero algo en mí se quebró en ese momento. Quizás fue ver a tantas familias felices alrededor, o tal vez fue pensar en el bebé que crecía dentro de mí, que merecía una vida mejor que esta. «Voy a saludar a Carmen», dije, intentando levantarme. Su mano se cerró como una tenaza alrededor de mi muñeca. «Tú no vas a ninguna parte», ordenó, sus ojos ardiendo de rabia. Entonces, en un instante, su rostro cambió. La música se detuvo, y una voz anunció que los novios entrarían al salón. Mateo me soltó, compuso su sonrisa más encantadora, y se giró para aplaudir con el resto de invitados. Y yo me quedé allí, frotando mi muñeca, observando cómo mi marido se transformaba en el hombre que todos amaban, el profesor respetado, el hermano orgulloso, el amigo leal, el hombre que nadie creería capaz de romper a su esposa en 1000 pedazos. Nadie excepto yo, que cargaba cada fragmento en mi cuerpo y en mi alma. Los novios entraron al salón entre aplausos y vítores. Carmen resplandecía en su vestido blanco con bordados de flores, una tradición de su pueblo en Sevilla. Alejandro la miraba como si fuera la única mujer en el mundo. Ese tipo de amor existía. Yo lo había experimentado una vez, antes de que Mateo cambiara, o quizás antes de que mostrara su verdadera naturaleza. Me quedé en mi rincón, observando la felicidad ajena como quien mira a través de un cristal empañado. La gente comenzó a acercarse a la mesa principal para felicitar a los recién casados. Decidí esperar. No quería encontrarme con Mateo en el camino. «Deberías comer algo», dijo una voz a mi lado. Era Lucía, la prima de Carmen, a quien había conocido durante los preparativos de la boda. «No es bueno que estés tantas horas sin probar bocado, menos en tu estado». Sonreí agradecida, mientras ella colocaba frente a mí un plato con jamón ibérico, queso manchego y pan con tomate. El aroma despertó mi apetito, que había estado adormecido por el miedo. «Gracias», murmuré, tomando un trozo de pan. «Es muy amable de tu parte». «No es nada», respondió Lucía, sentándose a mi lado. «¿Cuánto te falta para dar a luz?» 3 meses, contesté, sintiendo un movimiento dentro de mí, como si mi bebé respondiera a la pregunta. Aunque a veces siento que es una eternidad. Lucía asintió, comprensiva. Mi hermana dio a luz hace 6 meses. Decía que los últimos meses son los más duros, pero que todo se olvida cuando tienes a tu bebé en brazos. Mientras hablábamos, vi que Mateo se había unido a un grupo de hombres cerca de la barra. Reían escandalosamente, chocando sus copas de vino tinto. Por un momento, me permití relajarme. Tal vez la presencia de tanta gente lo mantendría a raya. Tal vez hoy podría disfrutar de unas horas de paz. La comida comenzó a servirse. Una sopa de marisco seguida de cordero asado con patatas y verduras de temporada. El vino fluía generosamente, y con cada copa que veía tomar a Mateo, mi ansiedad crecía. Conocía esa mirada, ese brillo peligroso en sus ojos que aparecía después del 3er o 4.º vaso. Cuando los camareros retiraron los platos del 2.º plato, me disculpé con Lucía y me dirigí al baño. Necesitaba un momento a solas, lejos de las miradas y el ruido. El pasillo que conducía a los servicios estaba desierto, iluminado por apliques de luz cálida. Respiré profundamente, apoyando una mano en la pared para sostenerme. El bebé había estado inquieto toda la tarde, como si percibiera mi tensión. «Te prometo que todo estará bien», susurré, acariciando mi vientre.
Vamos a estar bien. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, dudaba de ellas. ¿Cómo podría garantizar la seguridad de mi hijo cuando ni siquiera podía protegerme a mí misma? La idea que había estado formándose en mi mente durante semanas regresó con fuerza. Tenía que irme. Abandonar a Mateo antes de que el bebé naciera. Regresar a Madrid, quizás, donde mi amiga Sofía me había ofrecido su ayuda. Al salir del baño, me encontré cara a cara con Elena, la hermana mayor de Mateo. Su mirada era fría, evaluadora. «Mateo te está buscando», dijo sin preámbulos. «No parece contento». Un escalofrío recorrió mi espalda. «Gracias por avisarme. Iré en un momento». Elena entrecerró los ojos. «Sabes, nunca entendí que vio mi hermano en ti. Eras demasiado independiente, demasiado moderna». «Un hombre como Mateo necesita una mujer que sepa su lugar». Sus palabras me golpearon con más fuerza que cualquier bofetada. Así que ella sabía. Tal vez todos lo sabían y preferían mirar hacia otro lado. La violencia de Mateo no era un secreto. Era un comportamiento aceptado, incluso esperado. «Tu hermano necesita ayuda», respondí, sorprendiéndome a mí misma con mi audacia. «Y yo también». Elena rió secamente. «Lo que necesitas es aprender a ser una buena esposa». Mi madre aguantó a mi padre durante 40 años sin quejarse ni una vez. Así son las cosas, Isabel. Los hombres son hombres. Quise gritarle que estábamos en el siglo XXI, no en la España franquista de su juventud, que ninguna mujer debería soportar lo que yo había soportado. Pero las palabras se atascaron en mi garganta. El miedo, ese viejo compañero, me silenció una vez más. Regresé al salón con paso inseguro. La música había comenzado de nuevo, esta vez algo más movido. Parejas jóvenes bailaban en el centro, mientras los mayores conversaban en las mesas. Busqué a Mateo con la mirada, pero no lo encontré entre la multitud. Decidí acercarme a felicitar a los novios antes de irme. Estaba cansada, y la conversación con Elena me había dejado un sabor amargo. Quizás podría tomar un taxi y regresar a casa antes que Mateo, fingir que estaba dormida cuando él llegara. Alejandro me recibió con un abrazo cálido. «Isabel, me alegra tanto que hayas venido. Carmen y yo estábamos preocupados porque no te habíamos visto. No quería interrumpir. Me disculpé. Todo ha sido hermoso. Estoy muy feliz por ustedes». Carmen se unió a nosotros, radiante en su felicidad. «¿Cómo te sientes? ¿El bebé está bien? Debes cuidarte mucho». Su preocupación parecía genuina, y por un momento sentí una punzada de envidia. Carmen había encontrado un hombre bueno, alguien que la miraba con adoración, no con desprecio. «Estoy bien», mentí. «Un poco cansada, eso es todo. Creo que me iré pronto». «¿Irte?». La voz de Mateo sonó detrás de mí, helándome la sangre. «No irás a ninguna parte». Me giré lentamente. Estaba de pie a unos metros, con una copa en la mano y la corbata aflojada. Sus ojos, inyectados en sangre, revelaban que había bebido mucho más de lo que yo había visto. «Mateo», saludó Alejandro, tensándose visiblemente. «Isabel solo está cansada». «Es normal en su estado». «¿Su estado?». Mateo rió, un sonido áspero y desagradable. «Sabes lo que es realmente su estado, hermanito. Una carga, una maldita carga que tengo que soportar». Un silencio incómodo cayó sobre nuestro pequeño grupo. Los invitados cercanos comenzaron a mirar, algunos disimuladamente, otros con abierta curiosidad. «Mateo, por favor», supliqué en voz baja. «No aquí, no hoy. No aquí, no hoy». Su voz subió de volumen. «¿Por qué no? ¿Tienes miedo de que todos sepan lo inútil que eres? ¿Lo poco que vales como esposa?». Carmen dio un paso al frente, interponiéndose entre nosotros. «Mateo, es nuestra boda. Por favor, respeta este momento». «¿Respeto?». Mateo escupió la palabra como si fuera veneno. ¿Qué sabe ella de respeto? Se presenta aquí, con esa cara asquerosa, arruinando tu día especial. El salón entero parecía haberse detenido. La música seguía sonando, pero nadie bailaba. Todas las miradas estaban fijas en nosotros, en el drama que se desarrollaba en medio de lo que debería haber sido una celebración de amor. Intenté alejarme, pero Mateo me agarró del brazo, sus dedos clavándose en mi piel con fuerza brutal. «¿A dónde crees que vas? No he terminado contigo». «Suéltala», ordenó Alejandro, su voz firme pero tensa. «Estás borracho, Mateo».
Ve a sentarte. ¿Tú también? Mateo soltó una carcajada amarga. ¿Tú también defiendes a esta zorra? ¿Sabes lo que ha hecho? ¿Sabes cómo me ha humillado? Sentí que las piernas me fallaban. El mundo comenzó a girar a mi alrededor, y un zumbido llenó mis oídos. Esto no podía estar pasando. No aquí, no así. No he hecho nada, logré decir, mi voz apenas audible. Por favor, Mateo, vamos a casa. Hablemos allí. ¿Hablar? Su rostro se contrajo en una mueca de desprecio. Ya estoy harto de hablar. Harto de tus excusas, de tus lágrimas, de tu inutilidad. Y entonces, sin previo aviso, sucedió. En un segundo estaba frente a él. Al siguiente sentí un dolor agudo, inimaginable, en mi vientre. Su pie se había estrellado contra mí con toda la fuerza de su odio. Un grito colectivo de horror recorrió el salón. Caí al suelo, el impacto amortiguado por mis manos extendidas. El dolor era cegador, abrasador, como si me hubieran partido en dos. Instintivamente me encogí, protegiendo mi vientre con mis brazos, mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. «¡Mi bebé!», grité, sintiendo un líquido caliente entre mis piernas. «Dios mío, mi bebé». La gente se arremolinó a mi alrededor. Alguien gritaba que llamaran a una ambulancia. Otra voz ordenaba que sacaran a Mateo de allí. A través de la bruma de dolor y miedo, vi a mi esposo de pie, observándome, su rostro una máscara inexpresiva. No había arrepentimiento, no había remordimiento, solo una fría satisfacción que me heló el alma. En ese momento, mientras luchaba por mantenerme consciente, por sentir los movimientos de mi hijo dentro de mí, supe con claridad que nunca más volvería con él. Si sobrevivíamos a esto, mi bebé y yo, nunca más permitiría que Mateo nos tocara. Aunque tuviera que huir al fin del mundo, aunque tuviera que empezar de cero sin nada, encontraría la manera de protegernos. El dolor vino en oleadas, cada vez más intenso. Escuché voces distantes, sentí manos gentiles sobre mí, pero todo parecía suceder muy lejos, como si estuviera observando la escena desde arriba. Mi último pensamiento coherente, antes de que la oscuridad me reclamara, fue una plegaria silenciosa. Por favor, que mi bebé viva. Por favor, que esta no sea nuestra última oportunidad. El caos estalló a mi alrededor mientras luchaba por mantenerme consciente. A través de la niebla de dolor, escuché una voz potente que cortó el aire como un cuchillo. «Fuera de aquí, cabrón. La boda se acabó». No reconocí inmediatamente de quién era esa voz, pero sonaba con una autoridad que no admitía réplica. Intenté enfocar mi vista, parpadeando para alejar las lágrimas. Entre las figuras borrosas que me rodeaban, distinguía a un hombre alto que se abría paso entre la multitud. Era Javier Mendoza, el jefe de Alejandro en la constructora donde trabajaba, un empresario respetado en toda Valencia. Nunca habíamos intercambiado más que saludos corteses durante los preparativos de la boda. Era un hombre serio, de pocas palabras, con el pelo entrecano y ojos intensos que parecían ver más allá de las apariencias. Ahora esos ojos ardían de furia mientras se plantaba frente a Mateo. «¿Has perdido la cabeza?», rugió Javier, su rostro enrojecido por la indignación. «¿Cómo te atreves a golpear a tu esposa embarazada? ¿Qué clase de animal eres?». Mateo se tambaleó ligeramente, el alcohol nublando su juicio, pero no su arrogancia. «Esto es un asunto familiar», masculló, intentando mantener su dignidad. «No te metas donde no te llaman». Javier soltó una risa amarga. «¿Familiar? Lo has convertido en un espectáculo público. Has arruinado la boda de tu hermano y has puesto en peligro la vida de tu hijo. La policía está en camino». A mi alrededor, la confusión era total. Algunas mujeres lloraban, los hombres discutían en grupos pequeños, indecisos sobre qué hacer. Carmen se había arrodillado junto a mí, sosteniendo mi mano y susurrando palabras de aliento que apenas podía comprender. El dolor venía en oleadas, cada vez más intensas, y el miedo me atenazaba la garganta. «Mi bebé», logré murmurar entre sollozos. «Por favor, ayuden a mi bebé. La ambulancia ya viene», me aseguró Carmen, su rostro una máscara de preocupación. Su vestido blanco estaba manchado con lo que parecía ser sangre. Mi sangre. «Aguanta, Isabel. Todo va a salir bien». Pero sus ojos, llenos de terror, decían otra cosa. Mientras tanto, la confrontación entre Javier y Mateo continuaba.
Mi esposo, acorralado y expuesto, comenzaba a mostrar su verdadera naturaleza ante todos. Ya no era el profesor carismático, el hermano ejemplar. Era un depredador herido y, por tanto, más peligroso. ¿Quién te crees que eres?, escupió Mateo, dando un paso amenazador hacia Javier. Esto es entre mi mujer y yo. Ella es mía. Javier no retrocedió ni un milímetro. Al contrario, se adelantó hasta que su rostro quedó a centímetros del de Mateo. Ella no es tuya. No es un objeto que posees. Es un ser humano que merece respeto y dignidad. Algo que claramente no conoces. Hubo un murmullo de aprobación entre los presentes. Vi a algunas de las tías de Mateo intercambiar miradas incómodas. ¿Cuántas de ellas habían sufrido en silencio, como yo? ¿Cuántas habían sido testigos de abusos similares y habían mirado hacia otro lado en nombre de la familia? Mateo, sintiéndose acorralado, hizo lo que siempre hacía cuando se sentía amenazado. Atacó. Su puño se alzó en dirección a Javier, pero este, más rápido y sobrio, lo esquivó con facilidad. En un movimiento fluido, Javier agarró el brazo de Mateo y lo retorció tras su espalda, inmovilizándolo. «No lo empeores», advirtió Javier, su voz peligrosamente calmada. «Ya tienes suficientes problemas». Alejandro se acercó entonces, su rostro contorsionado por emociones contradictorias. Vergüenza, rabia, tristeza. «Llévalo fuera», le pidió a Javier. «La ambulancia no puede pasar con todos estos coches. Necesitamos sacar a Isabel al exterior». Javier asintió y, sin soltar el brazo de Mateo, comenzó a arrastrarlo hacia la salida. Mi esposo se resistía, gritando obscenidades, amenazas, promesas de venganza. Su máscara había caído completamente, revelando el monstruo que yo conocía demasiado bien. Mientras los veía alejarse, sentí una extraña mezcla de alivio y terror. Por primera vez, alguien había plantado cara a Mateo, había nombrado su abuso por lo que era, pero también sabía que esto no terminaría aquí. Si sobrevivía, si mi bebé sobrevivía, Mateo nunca nos perdonaría esta humillación pública. Un nuevo espasmo de dolor me atravesó, y grité sin poder contenerme. Carmen apretó mi mano con más fuerza. «Necesitamos moverla», dijo alguien, una voz masculina que reconocí como la del padre de Carmen, don Antonio, médico jubilado. «Con cuidado, podría estar teniendo un desprendimiento de placenta». Manos gentiles me levantaron. El dolor era insoportable, pero me aferré a la conciencia con todas mis fuerzas. No podía desmayarme, no ahora. Tenía que luchar, por mí y por mi hijo. Me trasladaron al vestíbulo del salón, más fresco y menos abarrotado. Alguien había improvisado una especie de camilla con manteles y cojines de los sofás. Don Antonio me examinaba con gestos profesionales pero cuidadosos. «¿Cuánto tienes, Isabel?» «¿6 meses?» preguntó, su voz deliberadamente calmada. «Casi 7», respondí entre jadeos. «¿Mi bebé?» «Vamos a hacer todo lo posible», me aseguró. «La ambulancia estará aquí en cualquier momento. Respira profundamente, intenta mantenerte tranquila». Era más fácil decirlo que hacerlo. El pánico amenazaba con ahogarme. ¿Y si perdía a mi bebé? ¿Y si esta era la gota que colmaba el vaso de sufrimiento? En ese momento, odié a Mateo con una intensidad que jamás había sentido. No solo por el daño físico, sino por todos los años de abuso psicológico, por convertirme en una sombra de la mujer que una vez fui, por robarme la alegría que debería sentir ante la llegada de nuestro hijo. Afuera se escuchaban sirenas acercándose. Alguien informó que la policía había llegado primero y que estaban deteniendo a Mateo en el aparcamiento. La ambulancia no tardaría. «Isabel», una voz suave me llamó. Era María, la hermana menor de Mateo, arrodillada junto a mí, sus ojos llenos de lágrimas. «Lo siento tanto. Debí hacer algo antes. Debí ayudarte. No es tu culpa», logré decir, aunque cada palabra era un esfuerzo. Nadie quería ver lo que pasaba. «Yo lo veía», confesó, su voz quebrada. Los moretones, las excusas, cómo te encogías cada vez que él alzaba la voz. Pero tenía miedo, Isabel. Mateo siempre ha sido dominante, incluso de niño. Y nuestra familia, ya sabes cómo son. Lo sabía. La familia de Mateo pertenecía a esa generación que creía que los problemas matrimoniales debían quedarse dentro de casa, que la ropa sucia se lavaba en familia.
El abuelo de Mateo había sido un hombre violento, según me habían contado. Su padre, aunque menos explosivo, mantenía a su esposa bajo un control férreo. La violencia era una herencia, pasada de generación en generación como un veneno silencioso. «Vamos a cortar este ciclo», murmuré, más para mí misma que para María. «Si mi hijo vive, nunca conocerá esta oscuridad». Las puertas se abrieron de golpe y entraron los paramédicos, eficientes y rápidos. En cuestión de minutos me habían colocado en una camilla real. Me habían puesto una vía intravenosa y monitores para controlar mis constantes vitales y las del bebé. «Hay latido fetal», anunció uno de ellos, y el alivio que sentí fue tan intenso que nuevas lágrimas brotaron de mis ojos. Débil pero presente. Tenemos que movernos rápido. Mientras me sacaban del edificio, vi a Javier en el aparcamiento, hablando con 2 policías. Mateo estaba sentado en el asiento trasero de un coche patrulla, su rostro una máscara de rabia impotente. Nuestras miradas se cruzaron por un instante, y en sus ojos vi un odio puro, cristalino. Pero por primera vez, ese odio no me paralizó. Al contrario, me dio fuerzas. «Señora, ¿hay alguien que quiera acompañarla en la ambulancia?», preguntó una paramédica mientras me introducían en el vehículo. Antes de que pudiera responder, Javier se acercó. «Yo iré con ella, si le parece bien», dijo, dirigiéndose tanto a mí como a la paramédica. «Los demás tienen que quedarse para hablar con la policía». Asentí débilmente. En ese momento, Javier era un desconocido que se había convertido en mi defensor más firme. No sabía por qué se había involucrado tan decididamente, pero le estaba profundamente agradecida. Una vez dentro de la ambulancia, mientras los paramédicos trabajaban a mi alrededor, Javier se sentó en un pequeño banco junto a mi cabeza. No dijo nada durante unos minutos, respetando la gravedad del momento y la labor de los sanitarios. «Gracias», logré decir finalmente, cuando el suero y los analgésicos comenzaron a hacer efecto, aliviando ligeramente el dolor. Javier negó con la cabeza. «No me dé las gracias, señora. Cualquier persona decente habría hecho lo mismo. Pero nadie más lo hizo», respondí. «Todos vieron, durante meses, años, y nadie dijo nada». Javier apretó los labios, su mirada perdida en algún punto distante. «Mi hermana murió a manos de su marido hace 15 años», dijo finalmente, su voz apenas audible sobre el ruido de la ambulancia. «Nadie la ayudó, aunque todos sabían. No pude salvarla a ella, pero no voy a quedarme de brazos cruzados nunca más». Sus palabras me golpearon con la fuerza de una revelación. El dolor de este hombre, transformado en acción, quizás había salvado mi vida y la de mi hijo. Era un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros existía la posibilidad de redención, de justicia. La ambulancia avanzaba a toda velocidad por las calles de Valencia, sirenas aullando, mientras yo luchaba por mantener la esperanza. Mi bebé seguía vivo, luchando dentro de mí, y por primera vez en mucho tiempo, yo también estaba dispuesta a luchar. «Va a presentar cargos, ¿verdad?», preguntó Javier después de un largo silencio. Cerré los ojos, permitiéndome imaginar un futuro sin miedo, sin violencia, sin Mateo. Un futuro donde mi hijo crecería en paz, donde yo recuperaría mi dignidad, mi voz. «Sí», respondí, y la palabra sonó como una promesa, un juramento. Esta vez, no habrá vuelta atrás. Javier asintió, una expresión de determinación en su rostro. «No estará sola. Me aseguraré de ello». Mientras la ambulancia se detenía frente al hospital, sentí una extraña calma. El camino que tenía por delante sería difícil, lleno de obstáculos y dolor, pero por primera vez en años no estaba sola, y esa certeza, más que cualquier medicamento, me dio la fuerza para enfrentar lo que viniera. El Hospital Universitario La Fe era un laberinto de pasillos blancos y luces fluorescentes. Me trasladaron inmediatamente a la unidad de urgencias obstétricas, donde un equipo de médicos y enfermeras me rodearon con eficiencia profesional. Las voces se superponían mientras tomaban mis constantes vitales, conectaban monitores y me hacían preguntas que apenas podía procesar. «Señora Martínez, soy la doctora Hernández, especialista en obstetricia». Se presentó una mujer de mediana edad con gafas de montura fina y expresión serena. «Vamos a hacer todo lo posible por usted y su bebé. Necesito que me diga exactamente qué ocurrió». Sentí un nudo en la garganta. ¿Cómo explicar años de abuso que culminaron en este momento?
¿Cómo condensar tanto dolor en unas pocas frases? Mi marido me golpeó, respondí finalmente, las palabras saliendo como fragmentos de cristal roto. Me dio una patada en el vientre durante la boda de su hermano. La doctora mantuvo su expresión profesional, pero vi un destello de indignación en sus ojos. ¿Cuándo fue la última vez que sintió moverse al bebé? Intenté recordar. Los últimos minutos habían sido un caos de dolor y miedo. En la ambulancia, creo. Sentí algo débil. Asintió y dio algunas instrucciones a la enfermera. Pronto el rápido y reconfortante sonido del latido de mi bebé llenó la habitación, y lágrimas de alivio corrieron por mis mejillas. El latido es estable, pero hay signos de sufrimiento fetal, explicó la doctora. Vamos a hacer una ecografía para evaluar si hay desprendimiento de placenta u otros daños. Javier esperaba fuera, pero una enfermera joven con rostro amable se quedó a mi lado, sosteniendo mi mano mientras el gel frío se extendía sobre mi vientre. Sus ojos, llenos de compasión, me decían lo que no se atrevía a expresar con palabras, que había visto casos como el mío antes, demasiados. La imagen en blanco y negro del monitor mostraba a mi bebé, mi pequeño luchador. La doctora estudiaba la pantalla con intensidad, moviendo el transductor con precisión sobre mi piel. Hay un pequeño desprendimiento de placenta, anunció finalmente. No es lo suficientemente grave como para requerir una cesárea de emergencia en este momento, pero necesitará reposo absoluto y observación continua. La admitiremos de inmediato. ¿Mi bebé estará bien? Era la única pregunta que importaba. Las próximas 48 horas serán críticas, respondió con honestidad. Pero tiene un buen tamaño para su edad gestacional, y los parámetros son esperanzadores. Vamos a administrarle corticoides para ayudar a madurar sus pulmones, por si fuera necesario adelantar el parto. Mientras me trasladaban a una habitación privada, vi a 2 policías esperando en el pasillo. Uno de ellos, una mujer de unos 40 años con el pelo recogido en un moño severo, se acercó a mi camilla. Soy la inspectora Ramírez, se presentó. Necesitaremos tomarle declaración cuando se sienta con fuerzas, señora Martínez. Ahora no, intervino la doctora con firmeza. La paciente necesita descansar. El estrés podría empeorar su condición. La inspectora asintió, comprensiva. Por supuesto, doctora. Volveremos mañana si su estado lo permite. Se volvió hacia mí y añadió en voz más baja. Su marido está detenido. No tiene que preocuparse por él ahora. Esas palabras fueron como un bálsamo. Por primera vez en años, podría dormir sin miedo a lo que pudiera ocurrir durante la noche, sin el terror de despertar con sus manos alrededor de mi cuello, o sus insultos taladrando mis oídos. La habitación era sencilla pero confortable. Paredes de un suave tono melocotón, una ventana que daba a los jardines del hospital, ahora oscurecidos por la noche, y un sillón reclinable junto a la cama. Me conectaron a varios monitores que registraban mis constantes vitales y las del bebé, el sonido rítmico de su corazón una constante tranquilizadora. Cuando por fin nos dejaron solos, Javier, que había esperado pacientemente, entró en la habitación. Parecía agotado, con la corbata deshecha y el traje arrugado. ¿Cómo se encuentra?, preguntó sentándose en el sillón. Mejor, respondí, sorprendida al comprobar que era cierto. El dolor físico había disminuido gracias a la medicación, y el alivio de saber que mi bebé seguía vivo era inmenso. No sé cómo agradecerle lo que ha hecho. Javier hizo un gesto desestimando mis palabras. No me debe nada. Lo que importa ahora es que se recupere y que su hijo nazca sano. Nos quedamos en silencio unos minutos. El único sonido era el pitido constante de las máquinas. Había una extraña intimidad en ese momento, una conexión forjada en el fuego de la crisis. ¿Puedo hacerle una pregunta personal?, dije finalmente. Él asintió. ¿Por qué se ha involucrado tanto? No me malinterprete, estoy profundamente agradecida, pero no me conoce. Javier suspiró, pasándose una mano por el pelo canoso. Como le dije en la ambulancia, mi hermana Lucía murió a manos de su marido. Tenía 32 años y estaba embarazada de 8 meses. Hizo una pausa, tragando saliva visiblemente. Toda la familia sabía que él la maltrataba. Los vecinos lo sabían. Sus compañeros de trabajo lo sabían. Yo lo sabía, pero nadie hizo nada lo suficientemente contundente. Le ofrecimos ayuda, sí, pero cuando ella la rechazaba por miedo,
Nos retirábamos respetando su decisión. Su voz se quebró en la última palabra. «Lo siento mucho», murmuré, sintiendo su dolor como propio. El día que la mató, la había golpeado tan brutalmente que el bebé nació muerto. Ella sobrevivió lo suficiente para llegar al hospital, pero sucumbió a una hemorragia interna. Javier me miró directamente, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas. Me prometí que nunca más miraría hacia otro lado, que nunca más respetaría el derecho de un hombre a destruir a su familia. Extendí mi mano y él la tomó. Un breve contacto humano que comunicaba más que las palabras. Dos almas unidas por el dolor, buscando redención en el acto de romper el ciclo de violencia. «¿Qué pasará ahora con Mateo?», pregunté después de un rato. «Está detenido por lesiones graves y violencia de género. Con tantos testigos, no podrá escapar tan fácilmente esta vez». Javier hizo una pausa. «Pero necesitarán su testimonio, Isabel. Y será duro». Asentí, consciente del camino que me esperaba. Los interrogatorios, el juicio, revivir cada humillación, cada golpe, la vergüenza pública, las miradas de lástima, los inevitables comentarios de quienes dirían que debía haberlo dejado antes, como si fuera tan simple. «No puedo volver con él», dije, más para mí misma que para Javier. «Incluso si quisiera, que no quiero, no puedo exponer a mi hijo a eso». «No tendrá que hacerlo», afirmó Javier con convicción. «Hay recursos, hay ayuda. No está sola en esto». Quería creerle. Después de años sintiéndome aislada, atrapada en una red de manipulación y miedo, la idea de tener apoyo parecía casi irreal. Mi teléfono, que alguien había colocado en la mesilla junto a la cama, comenzó a sonar insistentemente. En la pantalla aparecían decenas de notificaciones. Llamadas perdidas de la familia de Mateo, mensajes de texto, algunos de apoyo, otros acusatorios. Era como si toda Valencia supiera ya lo ocurrido. «Debería descansar», sugirió Javier, poniéndose de pie. «Volveré mañana a ver cómo sigue, si le parece bien». «Por favor», respondí, sorprendida por lo mucho que deseaba que volviera. No era atracción romántica, sino algo más básico. La necesidad humana de un aliado cuando el mundo se derrumba a tu alrededor. Cuando se marchó, la habitación pareció más grande y más vacía, pero no sentí miedo. Por primera vez en mucho tiempo, respiré profundamente, sintiendo cómo el aire llenaba mis pulmones sin la constante presión del terror en mi pecho. Esa noche recibí más visitas. María, la hermana de Mateo, que lloró y me pidió perdón repetidamente. Carmen y Alejandro, que habían pospuesto su luna de miel para estar conmigo, e incluso la madre de Mateo, doña Carmen, que entró en la habitación con paso vacilante, como una anciana de repente, sus ojos enrojecidos. «Lo siento, hija», dijo simplemente, sentándose junto a mi cama. «Lo siento tanto». No supe qué responder. Esta mujer, que durante años había ignorado las señales, que había justificado el comportamiento de su hijo, que me había hecho sentir inadecuada y débil, ahora parecía genuinamente arrepentida. «¿Sabes?», continuó, su voz apenas un susurro. «Cuando era joven, mi marido también. Bueno, tenía sus maneras. Pensé que era normal, que todas las mujeres lo soportaban en silencio como yo». Tomó mi mano entre las suyas, arrugadas y manchadas por la edad. «Nunca quise que mi hijo fuera así. Nunca pensé». Sus palabras se perdieron en un sollozo ahogado. Y en ese momento comprendí que el poder de Mateo se había construido sobre el silencio de mujeres como su madre, como yo. Un silencio que, una vez roto, dejaba al descubierto la fragilidad de su tiranía. El monitor del bebé registró un movimiento, un pequeño salto en la línea que indicaba sus constantes vitales. Mi hijo, desafiando las probabilidades, luchando por vivir, tan pequeño y ya tan fuerte. Esa noche, mientras el hospital se sumía en la quietud de la madrugada, sentí un extraño sentimiento de paz. El camino sería difícil, pero había dado el primer paso, y mi hijo y yo caminaríamos juntos hacia un futuro donde el miedo no dictaría nuestras vidas. La máscara de Mateo había caído, y con ella, el poder que tenía sobre mí. Ya no era invencible, ya no era intocable. Era simplemente un hombre violento cuyas acciones por fin tendrían consecuencias. Permanecí en el hospital durante 2 semanas,
Los médicos insistían en mantenerme bajo observación constante debido al desprendimiento parcial de placenta y al riesgo de parto prematuro. Cada día que mi hijo seguía creciendo dentro de mí era una pequeña victoria, un milagro que celebrábamos con cautela. Mi habitación se convirtió en un extraño centro de peregrinación. Personas que apenas conocía venían a visitarme, algunas trayendo flores o pequeños regalos para el bebé, otras simplemente para mostrar su apoyo. Sentía una mezcla de gratitud y vergüenza ante tanta atención. Durante años había ocultado mi sufrimiento, convencida de que nadie me creería, de que todos estarían del lado de Mateo. Ahora descubría que muchos habían sospechado la verdad, pero no se habían atrevido a intervenir. La inspectora Ramírez vino a tomarme declaración al tercer día. Era una mujer directa pero compasiva, con ese tipo de mirada que parece ver a través de las excusas y las medias verdades. «Necesito que me cuente todo», dijo, sentándose junto a mi cama con una grabadora y un cuaderno. «Desde el principio». Y así lo hice. Le hablé de cómo conocí a Mateo en la universidad, de su encanto inicial, de las pequeñas señales que ignoré, sus celos excesivos, su necesidad de controlar mis movimientos, su forma de aislarme gradualmente de amigos y familia. Le conté cómo los insultos dieron paso a los empujones y estos a los golpes, cómo cada episodio venía seguido de arrepentimiento y promesas que nunca se cumplían, cómo, poco a poco, había perdido la confianza en mí misma, hasta creer que merecía aquel trato. La inspectora escuchaba sin juzgar, haciendo preguntas ocasionales para clarificar detalles. Cuando terminé, apagó la grabadora y me miró con una intensidad que me hizo sentir expuesta. «¿Sabe cuántas mujeres he visto en su situación, señora Martínez?», preguntó retóricamente. «Demasiadas. ¿Y sabe qué es lo peor? Que muchas vuelven con sus agresores. A veces por miedo, a veces por dependencia económica, a veces porque creen que pueden cambiarlos». Hizo una pausa significativa. «¿Usted qué piensa hacer?» «No voy a volver», respondí sin vacilar. «Nunca». Ella asintió, como si mi respuesta confirmara algo que ya sabía. «Bien, porque su marido no va a cambiar. Los hombres como él no cambian. Solo aprenden a esconder mejor su violencia». Antes de marcharse, me dejó su tarjeta personal. «Llámeme directamente si él o alguien de su familia intenta contactarla o presionarla para retirar la denuncia. A cualquier hora». Ese mismo día, por la tarde, recibí la visita de una trabajadora social llamada Pilar. Era una mujer de unos 50 años, con una energía tranquila pero decidida que inspiraba confianza inmediata. «Estoy aquí para ayudarla a planificar los próximos pasos», explicó, desplegando varios folletos sobre mi cama. «Cuando salga del hospital, necesitará un lugar seguro donde quedarse. Tenemos plazas disponibles en un centro de acogida para mujeres maltratadas en Castellón. Está a 1 hora de Valencia, lo suficientemente lejos para su seguridad, pero no tan lejos como para aislarla completamente». La idea de vivir en un centro de acogida me provocaba sentimientos contradictorios. Por un lado, significaba aceptar completamente mi condición de víctima. Por otro, representaba una oportunidad de comenzar de nuevo en un entorno seguro. «¿Qué pasará cuando nazca el bebé?», pregunté, acariciando instintivamente mi vientre. «El centro cuenta con instalaciones para madres con niños pequeños», respondió Pilar. «Podrán quedarse allí hasta que encuentre un trabajo y una vivienda adecuada. También ofrecemos asesoramiento legal, apoyo psicológico y formación para la reinserción laboral». Mientras hablaba, caí en la cuenta de lo mucho que Mateo me había aislado. Había dejado mi trabajo como profesora de primaria cuando nos casamos, siguiendo su insistencia de que una esposa debe dedicarse al hogar. Había perdido contacto con la mayoría de mis amigos de Madrid. Incluso mi relación con mis padres, ya fallecidos, se había deteriorado en los últimos años de su vida por los constantes conflictos con Mateo. «No tengo nada», murmuré, sintiendo el peso de mi situación. Ni trabajo, ni casa propia, ni ahorros. Pilar puso su mano sobre la mía, un gesto simple pero reconfortante. «Tiene algo mucho más importante. Ha dado el paso más difícil. Ha roto el silencio. El resto, con tiempo y apoyo, se puede reconstruir». Durante los días siguientes, mi habitación se convirtió en un improvisado despacho donde, con la ayuda de Pilar y ocasionalmente de Javier, comencé a reorganizar mi vida. Presentamos una solicitud de orden de alejamiento contra Mateo.
Iniciamos los trámites para el divorcio. Contacté con el banco para abrir una cuenta a mi nombre donde pudiera recibir la ayuda económica a la que tenía derecho como víctima de violencia de género. También recibí visitas inesperadas. El padre de Carmen, don Antonio, venía cada tarde después de su partida de dominó con los amigos. Se sentaba en el sillón junto a mi cama y a veces simplemente leía el periódico en silencio, ofreciendo una presencia tranquila que aprecié enormemente. Mi hermana pasó por algo similar, me confesó una tarde sin levantar la vista del periódico. En los años 60, su marido la golpeaba regularmente. Nadie hizo nada. En aquella época, esas cosas se consideraban asuntos privados. Dobló el periódico cuidadosamente y me miró. Murió joven, oficialmente de neumonía, pero siempre sospeché que fueron las palizas las que debilitaron su cuerpo. Ojalá alguien la hubiera ayudado como están ayudándote a ti. Sus palabras me conmovieron profundamente. No era solo mi batalla personal. Formaba parte de una larga historia de mujeres que habían sufrido en silencio, algunas encontrando salida, otras no. Me hacía sentir menos sola, pero también más responsable. Tenía la oportunidad de romper un ciclo que muchas antes que yo no pudieron quebrar. Al 10º día, recibí la visita de Elena, la hermana mayor de Mateo. A diferencia de María, que venía casi diariamente con un arrepentimiento sincero, Elena no había aparecido hasta entonces. Entró en la habitación con la rigidez de quien cumple un deber desagradable pero necesario. «He venido a traerte esto», dijo sin preámbulos, dejando sobre la cama una caja de tamaño mediano. «Son algunas de tus cosas, ropa, documentos, el álbum de fotos de tu familia que guardabas en el estudio. Lo saqué antes de que Mateo regresara a casa tras pagar la fianza». La noticia me golpeó como un puñetazo. «¿Está en libertad?», Elena asintió, evitando mi mirada. «Desde ayer. El abogado consiguió la libertad provisional con fianza. Tiene prohibido acercarse a ti, por supuesto». Un escalofrío recorrió mi espalda. A pesar de la orden de alejamiento, a pesar de las medidas de seguridad del hospital, la idea de que Mateo estuviera libre me aterrorizaba. ¿Está muy enfadado?», pregunté, odiando el temblor en mi voz, odiando que aún me importara su estado de ánimo. Elena soltó una risa amarga. «Está furioso, humillado. Dice que todo esto es una exageración, que apenas te tocó, que perdiste el control de tu embarazo por estrés». Hizo una pausa, sus ojos finalmente encontrándose con los míos. «Pero yo lo vi, Isabel. Todos lo vimos. No hay excusa posible para lo que hizo». Su admisión me sorprendió. Elena siempre había sido la más leal a Mateo, la más tradicional, la que más me había hecho sentir como una intrusa en la familia. «Pensé que estarías de su lado», dije con sinceridad. «Yo también lo pensaba», respondió ella, sentándose al borde de la cama con un suspiro cansado. «Toda mi vida he creído que la familia está por encima de todo, que los problemas se resuelven en casa, que una mujer debe ser paciente y comprensiva con su marido». Se pasó una mano por el pelo, un gesto que me recordó dolorosamente a Mateo. «Pero lo que vi en esa boda, no hay justificación. Ninguna». Nos quedamos en silencio un momento, dos mujeres unidas por un hombre que nos había herido de maneras diferentes pero igualmente profundas. Elena, con su lealtad familiar traicionada. Yo, con mi cuerpo y mi espíritu golpeados hasta casi romperse. «¿Sabes qué es lo peor?», continuó Elena, su voz apenas un susurro. «Que no es la primera vez que veo algo así. Mi padre, él también tenía sus momentos, nunca tan públicos, nunca tan extremos, pero se detuvo, como si las palabras se resistieran a salir. Crecí creyendo que era normal, que todos los matrimonios funcionaban así. En ese momento entendí mejor a Elena. Su frialdad hacia mí no había sido personal. Era una coraza protectora, una forma de distanciarse de un dolor que le resultaba demasiado familiar. «No es normal», dije con firmeza, «y no tenemos por qué aceptarlo». Elena asintió, y por primera vez vi en sus ojos un destello de algo nuevo. Respeto. Se levantó, alisando arrugas inexistentes en su falda impecable. «Debo irme, pero quiero que sepas que, si necesitas algo, cualquier cosa, puedes llamarme. Y si Mateo intenta contactarte o se acerca a ti, te lo haré saber», prometí. Después de que se marchara, abrí la caja que me había traído.
Además de la ropa y los documentos mencionados, encontré algunas joyas que habían pertenecido a mi madre. Un cuaderno donde solía escribir mis pensamientos antes de que Mateo lo descubriera y se burlara de mis tonterías sentimentales, y una pequeña caja de música que mi padre me había regalado en mi 16º cumpleaños. La abrí y la dulce melodía de Para Elisa llenó la habitación. Era un recordatorio de quién había sido antes de Mateo, de la joven con sueños e ilusiones que se había perdido en el laberinto del abuso. Esa joven seguía dentro de mí, herida pero no destruida, esperando pacientemente a ser redescubierta. Esa noche, recostada en la cama del hospital, con el sonido constante del monitor fetal como única compañía, escribí una carta a mi hijo. Le conté quién era su madre, no la versión temerosa y disminuida que había sido durante los últimos años, sino la mujer que había existido antes y la que esperaba volver a ser. Le hablé de mis miedos, pero también de mis esperanzas. Le prometí un futuro donde el amor no dolería, donde la familia significaría seguridad, no terror. Y mientras escribía, sentí cómo los fragmentos rotos de mi vida comenzaban a reordenarse, no en la forma exacta que habían tenido antes, eso sería imposible, sino en un nuevo patrón, diferente pero potencialmente más fuerte en las líneas de sus fracturas, como esos jarrones japoneses reparados con oro, que muestran sus heridas como parte de su belleza. Los días en el hospital se convirtieron en semanas, y las semanas en un mes completo. Mi cuerpo sanaba lentamente, y mi bebé seguía creciendo, desafiando los pronósticos iniciales. A las 32 semanas de embarazo, la doctora Hernández me dio la noticia que tanto había esperado. Podría ser dada de alta, aunque con estrictas indicaciones de reposo y visitas frecuentes para monitoreo. El desprendimiento se ha estabilizado, explicó, mostrándome las imágenes de la última ecografía, y tu hijo está creciendo adecuadamente. Sus pulmones están madurando bien gracias a los corticoides. Si todo sigue así, podrás llegar a término. Mi habitación se había transformado gradualmente en un pequeño hogar. Las paredes, antes desnudas, ahora estaban decoradas con tarjetas de buenos deseos y algunas fotografías que María me había traído. En la mesilla se acumulaban libros prestados por Javier, quien resultó tener un gusto exquisito por la literatura latinoamericana. Incluso había una pequeña planta de lavanda que Carmen me regaló, para que el aire huela a esperanza. Había dicho con su acento andaluz melodioso. La mañana de mi alta médica, mientras recogía estas pequeñas posesiones, sentí una mezcla de alivio y ansiedad. El hospital, con todas sus limitaciones, se había convertido en un refugio seguro. Afuera, el mundo real esperaba con sus desafíos e incertidumbres. Pilar vino a recogerme en un coche oficial del Servicio de Atención a Víctimas. Todo está listo en el centro, me informó mientras salíamos de Valencia por la autopista hacia Castellón. Tienes una habitación individual con baño propio, y cuando nazca el bebé, os trasladarán a un apartamento compartido dentro del mismo complejo. El paisaje mediterráneo pasaba velozmente por la ventanilla. Campos de naranjos, pequeños pueblos blancos, el azul intenso del mar a lo lejos. Era principios de mayo, y la primavera valenciana estallaba en colores y aromas. Sentí una punzada de nostalgia anticipada por esta tierra que había sido mi hogar durante los últimos años, pero que ahora debía abandonar para protegernos. ¿Crees que algún día podré volver?, pregunté, más para mí misma que para Pilar. Ella me miró brevemente antes de volver su atención a la carretera. Depende de muchos factores, del proceso judicial, de tu situación económica, de las redes de apoyo que puedas establecer. Hizo una pausa, considerando sus siguientes palabras. Pero sí, creo que algún día podrás elegir libremente dónde vivir, sin miedo. El centro de acogida estaba ubicado en las afueras de Castellón, rodeado de pinos y con vistas a las montañas. Era un edificio moderno de 2 plantas, con un jardín bien cuidado y un pequeño parque infantil. Nada en su exterior revelaba su verdadera función. Podría haber sido un pequeño hotel rural o una residencia privada. Fui recibida por Marta, la directora, una mujer menuda pero de presencia imponente. «Bienvenida, Isabel», dijo, estrechando mi mano con firmeza. «Sé que estas no son las circunstancias ideales, pero intentaremos que tu estancia aquí sea lo más reconfortante posible». Me mostró las instalaciones, la cocina comunitaria donde cada familia preparaba sus propias comidas, la sala de estar con televisión y juegos para los niños,
la lavandería y finalmente mi habitación. Era un espacio sencillo pero acogedor, con una cama individual, un pequeño escritorio, un armario y una ventana que daba al jardín trasero. Había también una cuna desmontada apoyada contra la pared, esperando ser armada cuando llegara el momento. «El toque de queda es a las 10 de la noche», explicó Marta. «Por razones de seguridad, no se permite revelar la ubicación exacta del centro a nadie. Las visitas deben ser aprobadas previamente y se realizan en un local separado en el centro de la ciudad». Su tono era amable pero firme, dejando claro que estas reglas no eran negociables. «Todas las mujeres aquí han pasado por situaciones similares a la tuya. Algunas llevan meses, otras acaban de llegar. Te recomiendo que participes en los grupos de apoyo. Suelen ser muy útiles». Esa tarde conocí a mis compañeras durante la cena comunitaria. Éramos 12 mujeres de edades y orígenes diversos, algunas con niños pequeños que correteaban entre las mesas. Me sorprendió la calidez con que me recibieron, la ausencia total de juicio en sus miradas. Romina, una argentina de unos 35 años con un niño de 3, se sentó a mi lado. «Al principio es duro», me dijo mientras servía ensalada en mi plato sin preguntarme. «Te sientes como si hubieras perdido todo. Pero luego descubres que has ganado algo más importante, tu libertad». En los días siguientes, establecí una nueva rutina. Por las mañanas asistía a las sesiones de terapia individual con Sofía, la psicóloga del centro. Por las tardes participaba en talleres de formación laboral o en los grupos de apoyo. Las noches las dedicaba a preparar la llegada de mi hijo, tejiendo pequeñas prendas, leyendo libros sobre crianza, armando finalmente la cuna que había permanecido desmontada en un rincón. Javier venía a visitarme una vez por semana. Nuestros encuentros tenían lugar en una cafetería cercana a la estación de autobuses, un territorio neutral elegido por el centro. Con el tiempo, nuestra relación evolucionó de la gratitud inicial a una amistad genuina. Me hablaba de su trabajo como director de proyectos en la constructora, de sus 2 hijos ya adultos que vivían en Barcelona, de sus planes de jubilación anticipada para dedicarse a viajar. «¿Has pensado qué harás después del parto?», me preguntó durante una de estas visitas, mientras compartíamos un café, descafeinado en mi caso. «Quiero volver a enseñar», respondí. Era buena profesora antes de que Mateo me convenciera de dejarlo. «El centro ofrece ayuda para actualizar el currículum y preparar oposiciones. Me parece un plan excelente», asintió. «Los niños tendrán suerte de tenerte como maestra». Su confianza en mí, simple y sin reservas, era como un bálsamo para mi autoestima herida. Durante años, Mateo había socavado sistemáticamente mi confianza profesional, insistiendo en que mis métodos pedagógicos eran anticuados, que los padres se quejaban de mí, algo que nunca pude verificar, que sería mejor para todos que me quedara en casa. El proceso judicial seguía su curso. Mi abogada, proporcionada por el centro, me mantenía informada de cada desarrollo. Mateo se había declarado no culpable, alegando que el incidente en la boda había sido un accidente, que nunca tuvo intención de lastimarme. Pero los testigos, más de 20 personas que habían presenciado el ataque, contradecían su versión. Las pruebas médicas respaldaban mi testimonio. «Es solo cuestión de tiempo», me aseguró la abogada, una mujer joven pero con ojos que habían visto demasiado. «Con suerte aceptará un acuerdo de culpabilidad para reducir la sentencia. Mi embarazo avanzaba sin complicaciones, para alivio de todos. A las 36 semanas, durante un control rutinario, la ginecóloga del Hospital de Castellón me dio una sorpresa. Tu bebé está en posición cefálica y todo parece perfecto», dijo, moviendo el transductor sobre mi vientre abultado. «¿Quieres saber el sexo? Ahora se ve claramente. Hasta entonces, había preferido no saberlo. Parte de mí temía establecer un vínculo demasiado fuerte con este ser que aún podía perder, pero ahora, con el parto tan cercano, sentí que era el momento. «Sí», respondí, «quiero saberlo». «Es una niña», sonrió la doctora, «y parece estar deseando conocer el mundo. Una niña, una hija». Las lágrimas brotaron sin control, pero por primera vez en mucho tiempo, eran lágrimas de alegría pura, no de dolor o miedo. En ese momento, decidí su nombre, Esperanza, porque eso era lo que ella representaba para mí, la esperanza de una vida nueva, de un futuro mejor. Esa noche, en la intimidad de mi habitación,
Tuve una larga conversación con mi hija no nacida. Le conté sobre el mundo que la esperaba, con sus bellezas y sus peligros. Le hablé de su padre, no con odio, sino con honestidad. Le prometí que crecería sabiendo la verdad, pero también comprendiendo que ella no estaba destinada a repetir esa historia. «Serás fuerte», le susurré, acariciando mi vientre donde ella se movía activamente. «Más fuerte que yo, porque tú nunca conocerás el miedo como forma de vida. Crecerás sabiendo que mereces respeto, que tu voz importa, que tu cuerpo es tuyo y solo tuyo». El parto llegó 2 semanas después, una madrugada de junio. Fueron horas intensas de dolor físico, pero cada contracción me acercaba más a sostener a mi hija en brazos, y eso me daba fuerzas para continuar. Romina me acompañó durante todo el proceso, sosteniendo mi mano, limpiando mi frente sudorosa, recordándome respirar. Y finalmente, con un último esfuerzo, Esperanza llegó al mundo. La colocaron sobre mi pecho, pequeña y perfecta, con una mata de pelo oscuro y los ojos abiertos de par en par, como si quisiera absorber de inmediato todo lo que la rodeaba. «Hola, mi amor», susurré, besando su cabecita húmeda. «Te he estado esperando». Los días siguientes fueron un torbellino de emociones, aprendizaje y adaptación. La lactancia resultó ser más difícil de lo que había anticipado, pero con la ayuda de las enfermeras y de las otras madres del centro, pronto establecimos nuestra propia rutina. Las noches eran largas, interrumpidas por tomas y cambios de pañales, pero me descubrí disfrutando incluso de esos momentos de cansancio, maravillándome ante cada pequeño detalle de mi hija, la forma en que sus dedos se curvaban alrededor de mi índice, el sonido de sus suspiros satisfechos después de mamar, la expresión concentrada en su rostro cuando observaba las sombras en la pared. 3 semanas después del nacimiento de Esperanza, recibí una llamada de mi abogada. Mateo había aceptado finalmente un acuerdo de culpabilidad. Se declararía culpable de lesiones graves y violencia de género a cambio de una sentencia reducida. 3 años de prisión, seguidos de libertad condicional y un programa obligatorio de rehabilitación para maltratadores. «Es lo mejor que podíamos esperar», explicó la abogada. «Te evita el trauma de un juicio prolongado, y él cumplirá tiempo efectivo en prisión. Además, la orden de alejamiento se mantiene por 10 años. Sentí un inmenso alivio, no por la sentencia en sí, que ningún castigo podría compensar realmente el daño que me había hecho, sino por la certeza de que Esperanza y yo estaríamos seguras durante un tiempo. 3 años para reconstruir nuestras vidas, para fortalecernos, para estar preparadas cuando él saliera. El día que firmé los documentos finales del divorcio, 6 meses después del nacimiento de Esperanza, me miré al espejo por largo rato. Había cambiado. No solo físicamente, aunque las noches en vela y la recuperación del parto habían dejado sus huellas, sino en algo más profundo, más esencial. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la joven ingenua que había creído en el amor romántico por encima de todo, ni la esposa aterrorizada que escondía moretones bajo capas de maquillaje. Era alguien nuevo, una madre, una superviviente, una mujer que había mirado al abismo y había encontrado dentro de sí la fuerza para alejarse de su borde. Ese mismo día, escribí la última entrada en el diario que había comenzado en el hospital, justo después del ataque en la boda. Hoy firmo los papeles que me liberan legalmente de Mateo, pero la verdadera liberación comenzó hace meses, cuando decidí que merecía algo mejor, que Esperanza merecía algo mejor. El camino no ha sido fácil, y sé que aún queda mucho por recorrer. Habrá días difíciles, noches de duda, momentos en que la soledad pesará más que la libertad. Pero cada mañana, cuando mi hija abre los ojos y me sonríe, sé que tomé la decisión correcta, porque en esa sonrisa veo un futuro diferente, uno donde el amor no duele, donde la fuerza no se mide por la capacidad de soportar el abuso, sino por el coraje de rechazarlo. Vine a la boda de Alejandro para mostrar mi rostro, para intentar una última vez ser parte de esa familia, y en cambio, encontré mi alma. Rota, sí, pero también liberada, lista para sanar, para crecer, para amar de nuevo algún día, quizás, pero esta vez, en mis propios términos. Cerré el diario y lo guardé en el fondo de un cajón. Tal vez algún día Esperanza lo leería y entendería el viaje que habíamos emprendido juntas.
pero por ahora era tiempo de mirar hacia adelante, no hacia atrás, de construir recuerdos nuevos, no de revivir los antiguos. En el salón comunitario del centro, las otras mujeres habían organizado una pequeña celebración por mi divorcio. Había una tarta casera, globos de colores, incluso una botella de cava sin alcohol. Romina había pintado un cartel que decía «Feliz nuevo comienzo», con letras brillantes. Mientras sostenía a Esperanza en mis brazos, rodeada de estas mujeres que habían pasado por infiernos similares al mío y habían emergido, como yo, decididas a reclamar sus vidas, sentí una certeza profunda. No estábamos rotas. Estábamos siendo reconstruidas, pieza a pieza, en versiones más fuertes de nosotras mismas. Y en ese momento, con mi hija en brazos y una copa de jugo de manzana levantada en un brindis por el futuro, supe que había encontrado algo que Mateo nunca podría quitarme: la fuerza para comenzar de nuevo.